Shalom. Primero que nada empiezo dando tu alabanza, gloria, honor, poder y dominio a Yahweh, Bahashem, Bahabushai, Bahashem, Rahak, Watash. Doble honores a los ancianos y apóstoles de GMS, gran piedra de molino, los hombres que nos enseñaron la 100% verdad de las escrituras en sinceridad y humildad. Y Shalom, que significa paz, a los elegidos esparcidos en los 4 puntos del planeta, oyendo, levantándose y guerreando por Yahweh, Bahashem, Bahabushai, en sinceridad y humildad hasta el día de la muerte o la llegada definitiva de nuestro Salvador a la tierra. Hermanos y hermanas en diligencia, viendo y aplicando estos videos de profecía. Shalom. Bien, en esta oportunidad voy a traer una breve lección en base a lo que corresponde como parte de nuestra heredad, lo cual es el hebreo, ¿ok? Porque el hebreo es la lengua, la cual es la lengua pura, que es aquello que significa la Showan Kodash. Ok, básicamente nosotros lo perdimos en el tiempo antiguo, ya lo perdimos, no empezamos a hablar las lenguas de nuestros conquistadores y hemos llegado hasta el sol de hoy, pero por profecía era visto de que el hebreo iba a volver a nosotros, ¿de acuerdo? Y ahora nosotros entendemos que el hebreo paleo, que paleo básicamente significa este, se me fue, antiguo, ok. Paleo significa antiguo, básicamente. Eh, y ¿qué más? Um, Había una palabra, geológico, porque cuando empezaron a investigar sobre las piedras, en las cuales fue tallada, naturalmente todo fue un estudio geológico en todo esto de la Tierra, ¿verdad? Entonces, ahí el nombre paleo, que como ya mencioné es un orden antiguo, y hebreo, que hebreo significa uno del más allá, ¿de acuerdo? Entonces, este hebreo existía desde el principio y fue la lengua que desde el principio se hablaba. Ya, ahora cuando yo pregunto, ¿verdad? Antes del diluvio, ¿qué lengua se hablaba? Le pregunto a Gemini. La pregunta sobre qué lengua se hablaba antes del diluvio es un tema que se encuentra principalmente en el ámbito de creencias religiosas y las interpretaciones de textos antiguos, especialmente el Génesis de la Biblia. No hay evidencia científica concluyente para determinar con certeza qué lengua se hablaba en ese periodo hipotético, pero sí la tenemos y es la Biblia, como ya lo mencionó acá, solo que inteligencia artificial necesita sacar siempre un perfil para dudar, ¿ok? Dice, sin embargo, aquí hay algunas perspectivas, perspectiva bíblica. Según Génesis 1 y 1, antes de la Torre de Babel, toda la tierra hablaba la misma lengua. Y eso lo tenemos acá. ¿Dónde estás? Génesis 11. Génesis 11 y 1. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Entonces, ¿qué estaban hablando? Estaban hablando hebreo. ¿Ok? Estaban hablando el hebreo. Ahora, cuando sigues acá leyendo, dice, algunas interpretaciones religiosas sugieren que este idioma original podría haber sido el hebreo, aunque eso es objeto de debate, siempre va a tratar de hacer dudarme. Ya. Ahora acá te dice la lengua adánica. Esto es algo nuevo, que sería la lengua hipotética hablada por Adán y Eva en el jardín del Edén. Y hablaban hebreo, ¿ok? Desde un punto de vista lingüístico, ok, ahí lo tienes. Y se me vino una escritura no contemplada. Hebreos 1.
porque hablaban la misma lengua, ¿verdad? Dice Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, es decir, en el tiempo antiguo, a los padres por los profetas. Entonces, si habló a los padres, es decir, a nuestros antepasados por los profetas, eso quiere decir que en otro tiempo se refiere hasta el principio, ¿ok? Hasta en el jardín. Entonces había un lenguaje y ese lenguaje era el hebreo, ¿ya? Ahora, esto lo entendemos, ¿cómo? Lo entendemos por el Espíritu. 1 Corintios 2:10. Pero Yahweh nos reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Y eso es básicamente mediante la sabiduría de Yahweh Yahushai. Ok, no es por pensamiento propio, porque realmente nosotros en un principio desobedecimos al Señor y el Señor nos entregó a las naciones, a la dispersión, a la cautividad y hemos perdido nuestra heredad y todo lo que esto conlleva. Ahora, así como esto es revelado al Espíritu, así también hay muchas cosas que realmente han sido partícipe de confusión en todo esto. Ya. Ahora, Yahweh Yahusha mediante, y esta lección es edificante para ustedes, hermanos. Vamos a empezar. Porque vamos a empezar desde acá. Génesis 14:13, porque esto habló también este hombre en el campo, um, hombre que estaba con muletas en el campo diciendo de que Abraham era palestino, árabe, perdón, que era árabe, no, que no era hebreo. Pero la escritura es clara, Génesis 14:13. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Manre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. ¿Ya? Entonces te habla de que Abraham era hebreo. Cuando entras a la palabra hebreo, de hebreo, que es Aibar-Ya, ¿de acuerdo? Aibar-Ya, eso significa hebreo, uno del más allá, como vamos a leer a continuación. One from beyond, uno del más allá, ¿de acuerdo? Eso es lo que significa hebreo. Ahora, esto, oh man, y acá, importante, strong definition, patronímico, que patronímico significa patronímico, dicho de un nombre propio de una persona que deriva de su padre o de otro antecesor masculino y que originalmente indicaba su filiación o pertenencia a un linaje. Ojo al piojo, ojo al piojo. Por ejemplo, Martínez de Martín, Mijanovich de Mijalovich de Mijail, McDonald de Donald, etcétera, usado también como sustantivo masculino. Entonces, un nombre patronímico corresponde a um, a una filiación, como dice acá, ¿verdad? De pertenencia a un linaje, y ese linaje era el linaje hebreo. Entonces, acá, cuando nosotros leemos, ¿dónde está la escritura? Génesis 14:13, que hablan Abraham el hebreo, acá es donde se hace la confirmación nada más, pero ya se entendía y ya se conocía que Abraham era un hebreo, ¿ok? Ya se sabía desde antes que era hebreo porque habían familias hebreas. ¿Y cuáles eran esas familias hebreas? Acá lo vamos a ver, permítanme. Vamos a ir cerrando para no
para confundirnos. Sí. Génesis, no. Sí, Génesis 10. Génesis 10 dice los descendientes de los hijos de Noé. ¿Por qué? Porque Noé representa un antes y un después en la humanidad, en lo que corresponde a la tierra prediluviana y a la tierra postdiluviana. ¿Ok? Y postdiluviana debido a que a través de Noé, con sus hijos Sem, como dice acá, Sem, Cam y Jafet, repoblaron la tierra. Ahora vamos a ir Génesis 10 y 21. También le nacieron hijos a Sem, ¿ok? Que la palabra Sem, o perdón, el nombre Sem vuelve al hebreo Sham, que significa nombre y reputación, ¿ya? Dice, padre de todos los hijos de Eber, ¿ves? Padre de todos los hijos de Eber. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que um, la filiación, ¿ok? Como dice acá, ¿dónde lo vimos? Perdón, aquí, el patronímico. La filiación indica que la filiación viene a la pertenencia de un linaje. Entonces ese linaje vendría a ser hebreo debido a dónde estás, debido a Eber y de Eber por ser su padre Sem. Y a través de Sem, ok, venga esta reputación de hebreo, ok, al igual como lo fue Noé y sus antepasados también. Ya dice, y el hermano mayor Jafet. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Entonces dice, los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Por lo tanto, ellos también son hebreos, ¿ok? Pertenecen a esas 5 familias hebreas que ya habían antes de Abraham. ¿De acuerdo? Y a través de Arfaxad, versículo 24, Arfaxad engendró a Sala y Sala engendró a Eber. Y a Eber nacieron 2 hijos, el nombre de uno fue Peleg. ¿Ok? Y a través de Peleg eh, es por donde viene Noctán, perdón, no, viene Nacor, viene Tare y viene Abraham. ¿Ok? Salto versículo 32. Estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. ¿Correcto? Después del diluvio. ¿Ya? Entonces, había este nombre Eber, ¿ok? Si lo tengo acá, sí, precisamente creo. Lo sacamos igual. Génesis 10 y 21. Eh, sí, Génesis 10 y 21. Eber, Aibar, ok, Aibar, Eber o Eber, y te da la conexión espiritual. La región del más allá pues, es básicamente eh, el linaje, ok, que iba a venir escogido, iba a ser a través de Eber, ok, y a través de Eber se iba a mantener el lenguaje por medio de esa línea. Ahora, acá te da esto, ¿verdad? Como resultado.
región del más allá, pero esto lo han cambiado no sé cuántas veces, ¿no? Ya, porque Aibar significa cruzar o senda, senda del pasado, ok. No sé si acá lo dice, patriarca no, Israel no, no lo dice. Siempre es bueno, hermanos, que tengan apuntes, ok, porque todo lo que sea digital va a ser alterado. Es muy fácil de ser alterado, pero todo lo que esté escrito es difícil de que sea alterado a menos que sea destruido. ¿Ok? Por ende es saludable escribir, no solamente teclear. Ya, escriban, solamente un consejo. Ahora, volviendo al patronímico, entendemos que la filiación es por pertenencia de linaje y eso es lo que pasó en este caso con la descendencia de Sem, ¿ok? Y eh, por la cual pasó el lenguaje hebreo, ¿ok? Siendo que Abraham el hebreo era un descendiente de hebreos de otras 5 familias hebreas que estuvieron antes de él, ¿de acuerdo? Ahora, vamos cerrando esto. Vamos cerrando esto también. Ok. Este es Isaías 42:16. Y guiaré a los ciegos por camino que no sabían. Les daré a andar por sendas que no habían conocido. Porque nosotros hemos perdido toda nuestra heredad, hemos perdido quiénes éramos, hemos perdido nuestro lenguaje. Nosotros no sabíamos ni siquiera un carajo de qué era un israelita. No sabíamos lo que fucking era hebreo. No sabíamos quién era nuestro poder, Yahabuba Hashem Yahushai, pero sin embargo el Señor en su misericordia nos permitió ver, nos dio aliento, ¿ok? Dice que el aliento es esta sabiduría, el aliento de vida es esta sabiduría, el entendimiento de las escrituras. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Entonces, ¿cómo cambió el Señor las tinieblas en luz? Nos dio el entendimiento de las escrituras y a su vez también nos dio el entendimiento de la lengua pura, el Ashawan Kodash, el hebreo, ¿ok? Porque mucha gente lo lee, pero no cree que es la lengua verdadera. Y eso es debido, por ejemplo, cuando tú buscas en Wikipedia historia del alfabeto, te sale esto, comienza en el antiguo Egipto. ¿Qué mierda es eso? ¿Ah? Más de un milenio después de haber comenzado la historia de la escritura, el primer alfabeto formal surgió en el año 3000 antes de Yahushua para representar el lenguaje de los trabajadores semitas en Egipto. ¿Y quiénes son semitas? Descendientes de Sem, hebreos. Por lo tanto, ¿de quién carajo fue que evolucionó su alfabeto de estos malditos camitas? De los hebreos. Dice, y se gestó a partir de los principios alfabéticos contenidos de los jeroglíficos egipcios. Nada, las huevas. La mayoría de los alfabetos actuales del mundo o bien descienden directamente de esta raíz, por ejemplo, los alfabetos griego y latino, o se inspiraron en su diseño. Las huevas. Entonces acá, porque hay mucha gente que cree en Wikipedia, sobre todo gente europea, pero ven, Wikipedia la está cagando porque está dejando acceder y a aquellos que dan donaciones, pienso, les permite hacer ediciones, como dice acá, editar, ok, editar páginas. Y es por eso que hay muchas páginas que se vuelven memes al final del día, ok. Pero acá como ves, mira, te saca un alfabeto semítico, como dice. Ah, y acá tienes el hebreo paleo, el orden antiguo de la Showan Kodash, ¿ya? Derivados del abyad arameo. ¿Ves? Ahora, esto es por parte de Wikipedia, ¿ok? Pero cuando, por ejemplo, yo pregunto a Google cuál fue el primer alfabeto, si el primer alfabeto conocido es el protosinaico, descubierto en el Sinaí en 1904. Sin embargo, también se han encontrado otros alfabetos antiguos
como el ugarítico y el fenicio. Ya, te saca más historia, te saca más artículos, siempre concretando las cosas. Ahora dice alfabeto griego. Al principio se escribiera de derecha a izquierda, como los fenicios. Ya te tiene que dar eso una idea de qué onda. Ya. Los griegos al final decidieron escribir de izquierda a derecha, entonces esto te da indicios de cómo alteraron las cosas, lo cual también es parte de profecía que iba a ocurrir con estos edomitas, de que iban a cambiar las cosas, man. Así como cambiaron el calendario, las fiestas, man, también cambiaron la lengua, man. ¿Ok? La lengua y el modo de escribir. Porque nosotros escribimos de acá, de derecha a izquierda. Así se lee el hebreo. Ya. Es más, hasta Ismael lee de derecha a izquierda. Pero los griegos hicieron el cambio, ahora se escribe de acá para acá, así como estamos leyendo ahora. Dice, la palabra alfabeto se deriva de las primeras dos letras del alfabeto griego alfa, beta. Entonces, cuando nosotros buscamos, por ejemplo, acá, y este es un artículo que encontré, ¿ok? De Shataka, la evolución del alfabeto desde sus formas ancestrales hasta la actualidad en un gráfico. Y hay muchos de estos, pero no tienen calidad, ¿ok? Este es el más nítido que he podido encontrar. Y este es el protosinaico, que, o también llamado protosemítico, lo llaman, ¿ok? Que menciona acá Google. Cierro esto porque de ahí lo saqué. Que menciona Google, protosinaico, ¿verdad? Y cuando volvemos acá, tienes el fenicio, protosinaico, fenicio, el griego, y acá viene su evolución al latín. Entonces, si el griego descendió del fenicio, el fenicio del protosinaico, mira que la forma que tiene el llamado fenicio, ¿ok? Esto es solamente una forma muy semejante al hebreo, ¿ya? Alfabeto arameo, paleo, hebreo, que al igual como en este tiempo en América se habla español, ¿ya? No se habla de la misma manera. Ya acá en Perú se habla de una manera sin acentos. En Chile se habla de una manera acelerada el español. En México se habla de una manera lenta el español. En Venezuela se habla de una manera acentuada el español y así sucesivamente. Hay diferentes formas de hablarlo, pero al final del día continúa siendo hebreo, ¿ok? Es algo que también pasaba en el tiempo antiguo y es el mismo, es el arameo o el paleo hebreo es este, ¿ya? Y de acá es donde desciende estas letras. Ahora te dice acá algo importante. Dice, la palabra alfabeto se deriva de las primeras letras del alfabeto griego, alfa y beta. Cuando vas al alfa, que es esta es la beta, ¿vuelves a qué? Vuelves a la A y vuelves a la ba. Entonces, ¿qué está diciendo? Abba, que Abba significa padre. Básicamente, decir alfabeto, ¿ok? Es más, eh, hasta en el moderno lo mencionan así. ¿Cómo sería? Aleph y Bet, que igualmente vuelven del A y Ba, ¿ok? Aba. Y es lo que estaba mencionando, Aba, ¿ok? Porque todo desciende del hebreo, todo desciende, todo lo que se habla desciende del hebreo, realmente, ¿ok? Es por eso que Jeremías, ¿dónde estás? Eh, Jeremías 6 y 16. Así dijo Yahweh, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, ¿verdad? Como leímos.
En Isaías el Señor nos iba a llevar por sendas de luz, sacándonos de las tinieblas. ¿Cuáles son esas sendas de luz? Las sendas antiguas. ¿Ok? ¿Quién es el camino, la verdad y la vida? Yahushua. ¿Mm? ¿Cuál sea el buen camino? Y andad por él, y hallarán descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Jacobo, como siempre, ¿verdad? Entonces, déjame entrar a la palabra senda. Sendas antiguas, ways, sí, sorry, all paths. Luego, creo que paths puede ser. No, the way, the rack, ok. Senda o camino viene de the rack, ok. El hebreo 1870 que te dice vía, camino, distancia, viaje, manera, dirección, modo, hábito, manera del curso de la vida. Entonces, eso es básicamente el caminar a la senda antigua es algo completo, no es solamente un aspecto de tu vida, es toda tu vida, el curso de tu vida, ¿ya? Entonces, eso es lo que pasa cuando nosotros nacemos de nuevo en esta verdad y empezamos a reaprender las cosas, pero ahora de la manera correcta, a través de esta verdad, a través de las escrituras, ¿ya? Cuando nosotros volvemos a nuestro poder, que es Yahweh Shin Yahushai, volvemos a todo lo que pertenece a él, ¿ok? De acuerdo a la concepción universal de las cosas, en el gran panorama de las cosas que representa el Señor. Y entre esas cosas, lo cual están los nombres principalmente, lo cual está nuestra identidad, lo cual está la nacionalidad, lo cual está nuestra tierra, lo cual está eh, el entendimiento, la sabiduría, está también nuestro lenguaje, ¿ok? Entendiendo que nuestro lenguaje estuvo desde el principio, ya. Por lo tanto, nosotros cuando volvemos y lo creemos por fe, nosotros estamos volviendo al hebreo, ¿ok? Y acá miren, tiene más largo todavía, pero acá lo estamos viendo, estamos volviendo al hebreo nuevamente, ¿ya? Y acá cada símbolo tiene también un significado, pero no voy a entrar en eso, solamente es para poder sacar el ejemplo, ¿ok? Porque te menciona que la palabra alfabeto, ¿ya? Vuelve al griego, pero si vuelve al griego, eso quiere decir que viene de algo antes, porque estos locos edomitas realmente no crean ni mierda, ¿ya? Son más copiones que la concha de su madre. Entonces, acá eh, dice que alfa y beta, ¿ya? Y en español le dicen abecedario, porque abecedario, algo así, man. Pero, hey, vuelve entonces a la palabra Abba, que Abba significa padre, ¿ya? Estas dos de acá, A y Ba, significa padre. Entonces nosotros cada que, ¿cómo lo digo? Eh, cada que dicen la palabra alfabeto, realmente estamos diciendo la palabra padre, ¿ok? Y eso es un punto importante porque cuando vamos a cerrar esto, acá vamos. ¿Dónde estás? Ok, porque cuando leemos acá, ¿verdad? Eclesiástico 17:1, el Señor creó al hombre de la tierra y lo transformó en tierra. Correcto, entonces sí, el Señor nos sacó de la tierra y cuando vamos a morir, vamos a volver a la tierra de donde nos sacó. Él les dio pocos días y un corto tiempo y también poder sobre las cosas que allí había. De cierta manera tenemos cierto poder con lo que nos rodea, ¿verdad? Hacemos cosas y lo movemos acorde al bienestar nuestro, ¿verdad?
en cierta manera. Los dotó de fuerza por sí mismos y los hizo según su imagen. Eh, y esto es básicamente porque si nos hizo a su imagen, ¿verdad? Eso quiere decir que podemos cuidar de nosotros mismos hasta cierto punto, en cierta medida únicamente, porque al final del día siempre vamos a requerir de Yahweh Shin Yahushai. Ya, es como un matemático que dijo, no me acuerdo cómo se llama, pero dijo, cuando hayas encontrado absolutamente todo de las matemáticas, al final te vas a encontrar con Dios, demostrando así de que hasta los europeos o llamados temanitas, ellos sabían, por más ateos que sean allá, ellos, los más inteligentes sabían de que había un poder supremo detrás de todas las matemáticas. Versículo 4. Y puso el temor del hombre sobre toda carne y le dio dominio sobre las bestias y sobre los animales, así como fue con Adán, ¿verdad? Eh, para que de ese modo pudiera gobernar. Ahora dice versículo 5, y este es el punto, y está en cursiva porque no aparece en las Biblias en español, ok, por eso lo traje de acá de la King James, de la Biblia de 1611. Recibieron el uso de las 5 operaciones del Señor, y en sexto lugar les impartió entendimiento, que eso es algo que viene, cuando vuelves a nacer, ok, a través del Espíritu Santo. Y dice, y en séptimo lugar, él habla, un intérprete de sus meditaciones, ok, o en otra versión dice cavilaciones, ya, que cavilación viene a ser básicamente contemplar, reflexionar, eh, algo más profundo. Ahora, cuando te menciona la séptima operación, es el habla, ¿ok? Básicamente es por Yahabuba Shimbiabushai, por Abba, ¿ok? Por Abba, que nosotros podemos hablar. Y no solo hablar, sino entendernos, ¿ok? Es debido al Señor que nos permite hacerlo a través de su Espíritu. Ahora la gente dirá, no, entonces todos hablamos, todos nos entendemos. Yo me hablo con el vecino, yo me hablo con la vecina, qué sé yo, bla, 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 cosa por el estilo. Y sí, pero ella es al final del día. De él depende que tú hables, que tú no te quedes mudo, que no te corten la lengua los sicarios o qué sé yo, ¿ok? Bueno, sin ser tan extremo. Del Señor depende de que tú hables y puedan entenderte y tú entenderlos, ¿ok? Bajo el mismo idioma, ¿ya? Y es básicamente lo mismo. Nosotros entendemos, ¿ok? Cierta parte del hebreo hoy por hoy, debido a que estudiamos, volvemos para atrás, ¿ok? A esta lengua. Y es lo que se nos ha impartido. No lo tenemos como lo quisiéramos tener, así hablarlo fluidamente como el español, pero hacemos un esfuerzo y sí vamos a tenerlo fluido, pero eso va a ser ya cuando Israel sea restaurado, ¿ok? Es ahí donde ya nosotros vamos a tener esos nuevos cuerpos y vamos a estar en perfección. Pero por el momento, nosotros entendemos que es Yahweh Shin Yahushai que mediante la séptima operación, ¿ok? Nos está dando el habla. Y esto lo podemos confirmar con Génesis 11. Ok, volviendo acá, Génesis 11 y 1. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció, que lo cual es el hebreo, y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla, o sea, como cemento, pues, ¿no? Para unir.
y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Ya. Y descendió Yahweh para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Yahweh, he aquí el pueblo es uno. Y esto también entra en que el Señor no le gusta la unidad de los pueblos, man. Tú quieres unir a los pueblos, tú quieres que todo el mundo sea unido y se agarre de las manos, como esas campañas de ONGs pederastas, adelante. Pero el Señor te odia. El Señor no quiere unión realmente. Y todos estos tienen un solo lenguaje, ¿ves? Un solo lenguaje, el cual era el hebreo. Y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Entonces, ¿qué pasó? El Señor, ¿ok? Eh, les confundió el habla naturalmente a través de su espíritu. Y acá que dice, así los esparció Yahweh desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Los esparció, man. ¿Ok? ¿Qué es eso? Escritura no contemplada. Hay que entender muy bien los patronímicos, ¿ah? Esto es Amos 3:3. Dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Y qué es lo que pasó? No podían estar de acuerdo porque estaban hablando diferentes lenguas. Ya no estaban hablando el mismo idioma, que era el hebreo. Ahora estaban hablando todas las lenguas que hoy por hoy conocemos, man. Ya. Y se juntaron entre ellos, entre los que se entendían, y así fueron esparcidos. Y dejaron de edificar la ciudad. Y eso fue obra de Yahweh Shem Yahushai. Por eso dice Génesis 11:9. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, que Babel regresa a Babal, que significa confusión, porque allí confundió Yahweh Bashem Yahushai el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra, es decir, desde ahí no se volvieron a juntar, ok, nunca más. Si hoy por hoy están juntos es porque ya hay traductores, hay intermediarios, hay lenguas intermedias que también usan y todo eso. Pero en el tiempo antiguo, man, no, cada uno ya hacía lo suyo por su lado y los dividió a los hombres desde siempre, ¿ok? Y esta fue una de las cosas que hizo también, darles la confusión de lengua para que de ese modo pudieran evitar hacer algo que al Señor les desagradaba, ¿ok? Lo cual era unirse, pero acá básicamente lo que eh, refleja ya es que el Señor domina la lengua, domina el habla, es de acuerdo al Señor en cómo nosotros hablamos, ¿ok? Es más, vamos a volver, ya cerramos esto, vamos a volver acá. Bueno, de nuevo, Eclesiástico 17:5, recibieron el uso de las 5 operaciones del Señor, y en sexto lugar les impartió entendimiento, y en séptimo lugar el habla. Y no solamente es el habla, dice, un intérprete de sus meditaciones, sino también el hablar y el entender, ¿ok? Y es básicamente lo que nosotros teníamos en el tiempo antiguo, la Shawan Kwatash, ¿ya? Asimismo, el Padre, que tiene el poder de darnos la comunicación y el entendimiento, ¿ok? Es decir, ¿cómo diría? Una reflexión profunda, ¿ok? De las cosas.
y es profetizado de que naturalmente eso iba a volver otra vez. Ok. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando nosotros hablamos, nosotros estamos, eh, ¿cómo se diría? Ah, mm, ¿qué elemento, qué elemento rige la respiración y el habla? El aire. ¿Cómo se produce el habla? El habla se produce cuando el aire pasa desde los pulmones por las vías respiratorias, tráquea y a través de la caja laríngea o laringe. Entonces, acá te dice, ¿verdad? Interviene directamente de la producción de la voz y del habla. Por consiguiente, sus alteraciones pueden ocasionar que éstas se alteren. Entonces, en una explicación terrenal, ¿ok? Eh, el aliento que Yahweh Shin Yahushai nos da a través de esta operación, ¿ok? Vendría a ser ese viento, ¿ok? Y es así como nosotros um, podemos formular palabras y a la vez atención, ¿ok? Cuando hablamos soplamos viento constantemente, ¿verdad? De esa manera nosotros estamos hablando y de eso está compuesto. Y naturalmente la explicación espiritual del aliento, ¿ok? Es la sabiduría y entendimiento, ¿ya? Entonces, cerramos esto. Isaías 19:18. Profecía, en aquel tiempo habrá 5 ciudades en la tierra de Egipto, y Egipto es la tierra de esclavitud, que el Egipto espiritual hoy en día es Estados Unidos de América. No se está refiriendo al Egipto como tal país Matasariam o Misraim, sino a Babilonia, ¿ok? ¿Verdad? Babilonia la Grande, Estados Unidos de América, Sodoma y Egipto espiritual. Que hablen la lengua de Canaán. ¿Mm? La lengua de Canaán. Ahora, yo busqué acá, ¿verdad? Pregunté, ¿no? Antes del diluvio, ¿qué lengua se hablaba? Y por acá pregunté, ¿con qué otros nombres se conoce al hebreo antiguo? El hebreo antiguo, la lengua en la que se escribió la Biblia hebrea, se conoce con varios nombres que reflejan diferentes aspectos de su historia y uso. El hebreo bíblico, este es quizás el término más común y se refiere específicamente al hebreo tal como se usa en la Biblia hebrea. El hebreo clásico, lengua cananea o lengua de Canaán. El hebreo antiguo pertenece a la familia de las lenguas cananeas que se hablan de la región de Canaán, la actual Israel y Palestina en la antigüedad. Por lo tanto, a veces se le conoce como una lengua cananea y siempre van a tratar de darle el crédito a estos filisteos, a estos camitas, pero al final del día, ok, solo para aquel que lo tome espiritual va a saber que lengua de Canaán se refiere al hebreo porque naturalmente ahí estuvimos, man. Ok, y hoy por hoy se están mechando ahí y nada, man, al final del día, ok, toda esa tierra, ok, va a volver a nosotros y así mismo también nosotros vamos a estar en una mejor condición de la que estamos ahora y sobre todo con la lengua que nos pertenece. ¿Ok? Por eso es que Rey David, cuando se enfrentó a Goliat, el filisteo, ellos se entendían, ¿ah? Se estaban entendiendo, porque había un hebreo de por medio, ¿de acuerdo? Um, entonces esto fue lo que le pregunté, lengua de Canaán. Volvemos acá donde estaba yo. Isaías, ¿verdad? Isaías 19:18.
En aquel tiempo habrá 5 ciudades en la tierra de Egipto que hablen la lengua de Canaán y que juren por Yahweh Shin Yahushai de los ejércitos. Una será llamada la ciudad de Jerez. ¿Ok? Entonces, te habla de que en aquel tiempo, es decir, en este futuro, sí va a hablar la lengua de Canaán nuevamente. ¿Ok? Y eso es lo que está pasando. Porque el hebreo paleo, ¿ok? Se ha empezado a enseñar en base a los nombres desde Estados Unidos de América, ¿ok? A través de nuestros ancianos apóstoles y sus maestros de ellos. Cerramos esto. Génesis 10, cerramos esto. Sofonías 3 y 9. En aquel tiempo devolveré a los pueblos pureza de labios. ¿Cuál es aquel tiempo? El mismo de Isaías 19 y 18. Estos tiempos. Y dice que devolverá pureza de labios. ¿Por qué? Porque la pureza de labios comprende al hebreo, que el hebreo, ok, corresponde a la lengua pura, la Shawan Kwatash, ok, o la Shawan Tahar, que es lengua limpia. Dice, para que todos invoquen el nombre de Yahweh, Bashim Yahushai. Es decir, no iba a haber otra manera de invocar el nombre del Señor que no sea con la lengua pura. Lo cual te da a entender, ok, matemática simple, de que si no tienes el hebreo correcto, tú estás invocando demonios, que es lo que le está pasando a toda esta gente, que está invocando demonios, ¿no? Están invocando demonios en vez del nombre del Señor, porque no tienen el misterio, no se les fue revelado el misterio eh, de esta lengua, por eso no creen en ella y por ende no pueden invocar el nombre del Señor, el cual sí se puede invocar porque por algo el Señor manda que lo invoquemos, ok, y que los elegidos lo iban a estar invocando mientras claman por la injusticia, violencia y esclavitud en estos tiempos, para que les sirvan de común consentimiento, ¿verdad? Entonces, es un pensamiento común el que nosotros tenemos hoy en día alrededor del mundo, porque si bien es cierto, hablamos distintas lenguas de nuestras ciudadanías en las cuales nos encontramos hoy por hoy, de igual forma tenemos la misma idea de que el Señor, y no diciendo idea, sino creencia, de que Yahweh Bashin Yahushai nos reveló la Shawan Kodash para poderlo invocarme, ¿ok? Invocar su nombre con la pureza de labios, ¿ok? Y cuando yo agarré y pregunté más atrás aquí a Gemini, algo importante, dice, el hebreo moderno, ¿qué influencia, eh, perdón, el hebreo moderno, influencia de qué idiomas tiene? El hebreo moderno, aunque basado en el hebreo bíblico y rabínico, ha sido influenciado por varios idiomas a lo largo de su revitalización. ¿Ves? Entonces no es puro. Estas influencias se manifiestan en su vocabulario fonético y sintaxis. Aquí te presento algunos de los idiomas que han dejado su huella. Yiddish. Debido a los muchos primeros hablantes del hebreo moderno eran hablantes nativos de Yiddish, este idioma influyó significativamente en la pronunciación y en el vocabulario coloquial. Ruso. Similar al Yiddish, el ruso también influyó debido a la procedencia de muchos de los pioneros del hebreo moderno. Alemán. Se considera que el alemán fue un sustrato importante para el hebreo moderno. Qué curioso, ¿verdad? Que los llamados judíos actuales sean alemanes. Árabe. Dada la proximidad geográfica y la interacción histórica, el árabe ha influido en el hebreo moderno, especialmente en el vocabulario relacionado con la vida cotidiana y la geografía. Inglés.
En tiempos más recientes, el inglés ha tenido una influencia creciente, especialmente en el vocabulario técnico y científico. Lenguas eslavas. Otras lenguas eslavas, además del ruso, también tuvieron su influencia. Es importante destacar que la revitalización del hebreo moderno fue un proceso complejo y multifacético. Estas influencias lingüísticas son un reflejo de la diversidad en las comunidades judías que contribuyeron a su desarrollo. Vale verga, man. Ezequiel 3, versículo 4. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo el Señor? El Señor estaba aplicando la séptima operación. Él habla con reflexión, ¿ok? Con contemplación. Dice, porque no eres enviado a un pueblo de habla profunda ni de lengua difícil. Ven, ¿y qué más difícil de que entender un supuesto idioma como este de acá, de abajito, ¿verdad? Que necesitas puntos para que sean vocales y luego signifique otra cosa totalmente distinta si solamente le cambias un punto, man. Y encima que tenga árabe, alemán, inglés, eslavo, eh, eh, porque lenguas eslavas tienes al danés, tienes al irlandés, tienes al escocés, man, variedades, man. Tienes el yiddish y el ruso, man. Ruso, alemán, árabe, inglés, lenguas eslavas, man. ¿Qué de puro puede tener eso? Y qué de fácil. Por eso dice, porque no eres enviado a pueblos de habla profunda ni de lengua difícil. Y si hoy por hoy nosotros estamos hablando en español es porque naturalmente nos entendemos así entre nosotros. Ya. Pero el Señor ha dado don de lenguas también. Y es así como hemos sido nosotros, hermanos de acá, de otras partes del mundo, siendo edificados en español. ¿Ok? Y asimismo, enseñados también en el Ashawan Kwadash, principalmente. Dice, sino a la casa de Israel, no a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas, y si a ellos te enviara, ellos te oyeran. Entonces, Señor no nos envió a pueblos de lengua difícil, nos envió a los israelitas, y los israelitas tienen una lengua inequívoca, que inequívoco significa que no admite duda o equivocación. Evidente, claro, un idioma claro, man, indiscutible, irrefutable, es decir, que no cabe error en el Ashawan Kwadash. No cabe error en el Ashawan Kwadash, man. ¿Ya? Pero cuando existió la ramificación, ya vinieron todos, en especial con los griegos, man, y su vaina jónica que tiene, su coma jónica, creo que se llama, man, y toda esa variación que hubo fue totalmente confusión, man, ¿ok? Y luego ya vino lo demás y todo, etcétera, y lo que conocemos hoy por hoy, ¿ok? Pero el Señor nos envió a un pueblo de lengua fácil, es decir, a los israelitas. ¿Por qué? Porque es la lengua del principio. Y tú sabes que lo del principio, man, siempre es lo sencillo. Este fucking diablo ha jodido y pervertido muchas cosas de un tiempo aquí. Ok. Pero al final del día sabemos que todo es por obra de Yahweh Shin Yahushai para realizar la separación de aquellos que van a ser puestos a la muerte por incredulidad y aquellos que van a eh, eh, tomar todo el paquete completo del rollo dulce y amargo, ¿ok? Con todo lo que contiene, entre ellos también el hebreo, para aspirar a salvación, ¿ok? Um, Jeremías 23 y 26. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre? Con sus sueños, que cada uno cuenta a su compañero al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. Man. Y hoy hermanos han estado haciendo bastantes videos sobre el nombre de Yahweh Shin Yahushai, que es una torre fuerte, que a través de él viene salvación.
Pero ¿cómo vamos a invocar el nombre si no tenemos el nombre con la lengua correcta? ¿Ah? ¿Y cuál es la lengua correcta? La lengua que estuvo desde el principio, y la lengua que estuvo desde el principio es el hebreo paleo, el hebreo antiguo, ¿ya? Y ahora, ¿qué es lo que agarran y dicen? Que no, el nombre no se puede mencionar. Esos locos, esas ratas que están allá en Israel dicen eso, man. ¿Ok? El nombre no se puede mencionar. Por eso le llamamos por título. Es la respiración. El Señor da la respiración para hablar, y lo hemos leído en Eclesiásticos 17:5. Es su operación, el habla y la reflexión. Entonces sí hay una lengua, ¿ok? Sí hay. Y sí hay un nombre al cual invocar. Por eso cuando leemos Hechos 4:12, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y esto está hablando del nombre de Yahushua, ¿ok? Y el nombre es importante. No hay ningún otro nombre bajo el cielo. Y nosotros estamos bajo el cielo. Por lo tanto, el Señor no dio ningún otro nombre. ¿Cuál es el nombre entonces? ¿Ah? ¿Cuál de los tantos nombres piensan que es el nombre del Señor? Tan locos verdaderamente. Filipenses 2, empezar en 6, el cual siendo en forma de Dios, es decir, poder, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, porque te está hablando de poder, man. No te está hablando de que el hijo quiere ser igual que el padre, absolutamente no, hay rangos, man. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, es decir, se volvió como hombre, ¿ok? Vino en la carne, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, que te habla de lo que le pasó, cuál era el propósito de Yahusha, por lo cual Yahweh, aquí así te está hablando del Padre, Yahweh también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces, que podemos mencionar un nombre que el Padre, el creador del universo, le dio a su hijo, a su unigénito. Es más, ¿en qué momento nació Yahushua? Si fue el primero de toda la creación, por lo tanto, él estuvo desde el principio. Y si le dio un nombre desde el principio, y hoy por hoy lo llamaron Yahushua, y el pueblo de Israel hablaba hebreo, eso quiere decir que se hablaba hebreo desde el principio de toda la creación. ¿Ok? Y el nombre más el nombre más exaltado que le dio fue Yahushua en hebreo. Entonces, hoy por hoy, la pregunta es, tú que estás detrás de la pantalla, ¿le puedes llamar al Señor como te dé la fucking gana? No, no puedes hacer eso. Y si lo haces, el Señor te va a traer severo juicio, man, porque tú lo estás insultando realmente. Tú no estás lidiando con un hombre cualquiera que te puede ignorar. Tú estás lidiando con Yahweh Shin Yahushai, que él escucha todo, él ve todo, él sabe todo, y él entra en tu corazón a través de su espíritu. Hablando de la mente. ¿Ok? Ahora, si tú sabes los nombres y los estás practicando, y cuando lees la Biblia estás reemplazando en tu mente, en vez de decir el JC o el JS, dices Yahweh, Yahushai, ¿ok? Haces bien, man, ese es un buen ejercicio, ¿ok? Porque, man, por todas partes vemos esos falsos nombres, pero tenemos que entender que el nombre del Señor es único en la Shawan Kodash, la lengua pura, ¿ok? Porque el Señor no está mezclado perdón, el Señor no ha mezclado su lengua con ruso, con árabe, con nada, men, ¿ok? Y eso te lo debe de haber dejado claro Génesis 11 cuando lo hablamos, ¿ya? Entonces, si el Señor le dio un nombre que está sobre todo nombre, tú no le puedes decir como te dé la gana, men. ¿Quién eres tú, man? Nosotros no somos nadie para que
para que en el nombre de, yo sé que acá dice el JS, pero el verdadero es Yahushua, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y en toda lengua, y toda lengua confiese que Yahushua Mashiach es el Señor, para gloria de Dios Padre. Lo cual también te demuestra de que son dos entidades distintas, son dos poderes distintos, ok, dos seres diferentes. Pero, hey, básicamente, ok, el Señor nos está trayendo de nuevo, ok, a aprender el hebreo, y es algo de ejercicio, y esto lo digo empezando por mí, porque ya llevaba mucho tiempo sin repasar el hebreo, ok, por cosas que pasan, pero no es excusa. Tenemos que empezar diariamente a dedicarle un poquito de tiempo al hebreo. Con solo verlo, con solo verlo, así como acá se tiene, ok, se nos va a hacer más fácil poder leer esta basura de Yiddish acá abajo para reemplazarlo. Vemos una letra o sabemos cuál es, ok, dice esto, no es la met, es la, no es kaf, es ka, no es yud, es ya, ok. No, perdón, uh, ya ves, se me va, porque la ya es esta, ok. Ahora, esta es, uh, déjeme ver. Bueno, esta es ja, esta es la sha, ok. Shin, sha, reis, esta es la ra, kuf, esta es la qua, sadi, esta es la taza, p, esta es la pa, ain, esta es la ai, ok. Y así sucesivamente, man. Samaj, esta es la sa, y así sucesivamente, ok. Es un ejercicio constante que tenemos que darle, man. Ok. No podemos, porque como también hermanos han entrado a lecciones hace poco mencionando la importancia de las oraciones en hebreo, ok, en especial la oración de unción. Man, tenemos que dar la oración, las oraciones en hebreo, pero no solamente es que te las memorices, es que tú sepas qué significa cada palabra, man. Ya, no es repetir, va, ya baraka, ya hawa, ya marca, no, man, es saber qué se dice, ok, y esa cabe en responsabilidad de cada hombre, ok, de cada hombre en esta verdad, más aún en este ministerio, ok. Pero, hermanos, con eso el punto ha sido dado. La primera lengua fue el hebreo, ok. Entendemos que ahora la palabra alfabeto vuelve a la palabra Abba, ok, Abba, de acuerdo, que significa padre, que cada que nosotros decimos esta palabra decimos padre realmente, lo cual te demuestra también de que es el Padre, Yahweh, el que nos da esa séptima operación que es el habla, y que a través del habla tenemos la contemplación, es decir, la reflexión, el entendimiento y el poder entendernos a la vez también. Ok, pero con ello, hermanos, esperando hayan sido edificados, voy a cerrar dando toda alabanza, gloria, honor, poder y dominio a Yahweh, Bahashem, Yahabushai, Bahashem, Bahakudash. Doble honores a los ancianos y apóstoles de GMS Gran Piedra de Molino. Shalom. Oh, y que Abraham es hebreo, no árabe. Shalom.